Bienvenidos a su programa Tesoro Eterno, Palabras de Vida. En esta oportunidad hablaremos sobre la epístola de los Efesios. Para ello contamos con el especialista y doctor en Teología y Nuevo Testamento, Pastor Benjamín Rojas. Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. Contamos también con la presencia de nuestros compañeros y alumnos del quinto año, con Edwin Anco y Lucio Serrano. Gracias, María, por la invitación. Pastor Benjamín, con respecto a como todos los libros de la Biblia contienen muchas controversias. Por ejemplo, ¿a quién fue escrita la carta? ¿Dónde se escribió y en qué fecha se escribió? Hablando específicamente de la epístola de los Efesios. Bueno, la epístola de los Efesios, como tú bien lo has dicho, igual que todos los libros, tiene sus dificultades, ¿no? No es tan sencillo decir, bueno, fue escrito aquí, pero tal vez es menos dificultoso Efesios que algunos otros libros. Por lo menos hay más garantía de que Pablo es el escritor de Efesios. También tenemos la seguridad casi al 100% de que fue escrito mientras él estaba prisionero, ¿no? Y que fue dirigida a la ciudad de Éfeso, a la iglesia cristiana que estaba en Éfeso. Y debe haber sido más o menos por el año 61, 62 después de Cristo. Interesante comentario, pastor, de la epístola de Efesios. Como las demás epístolas de Pablo tienen diferentes temáticas principales. Por excepción, no podemos decir que Efesios también tiene una temática principal. Como podemos ver, la gracia de Dios, la divinidad de Dios y principalmente la unidad, que se divide la unidad eclesiástica y la unidad en la familia. ¿Usted, pastor, nos podría ampliar más de este tema principal de la unidad? Bueno, yo creo que Efesios es un libro que tiene distintas temáticas. Es cierto que tal vez podemos englobarlas a todas ellas porque habla de la unidad de la iglesia, habla mucho del Señor Jesús y tendríamos que ver nosotros capítulo por capítulo. Vamos a encontrar que cada capítulo de Efesios presenta al Señor Jesús en diferentes etapas, ¿no? Lo va a presentar como nuestro rescatador, lo va a presentar como nuestro Señor. Además, Efesios temáticamente podría ser dividido también en dos grandes grupos. La primera parte podría, hasta el capítulo 4, 3, sería la historia de la salvación, y del capítulo 4 para adelante podría ser la historia del que es salvo, ¿no? Entonces, no sé si nosotros al reunir todo esto podríamos decir de que Efesios pues nos habla de una iglesia y del Señor de la iglesia, que es el Señor Jesús, y cómo esta iglesia vive. Entonces sería una cristología con eclesiología mezclada, pero esa podría ser una temática central del libro de Efesios. Es interesante lo que nos comentó Pastor Benjamín. Sin embargo, es interesante también poder entrar a algunos asuntos controversiales de este libro. Y en el capítulo 1 de Efesios, el versículo 1 empezando, habla acerca de un término que es muchas veces cuestionable. Es la palabra predestinación, que en griego se conoce con la palabra proorizo. Además, al añadir un dato, esta palabra en griego la encontramos 5 veces en las epístolas de Pablo y 2 veces en Efesios. En realidad nos gustaría saber qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo en cuanto a esta palabra. Bueno, proorizo es una palabra griega que significa que se ha tomado una determinación con antelación, o sea, se ha dicho algo antes de haberlo hecho, antes de haberlo ejecutado, ¿no? Eso significa proorizo. Y es así como se usa acá el término. El problema es que muchas veces nuestra mentalidad nos impulsa a entender de que tal vez Dios de alguna manera en su conocimiento ha seleccionado a algunos para llevarlos al cielo y a otros los ha seleccionado para servir de combustible en el infierno, ¿no? Entonces, pero no funciona así. Si nosotros leemos el texto, dice que Dios ha determinado con mucha anticipación que nosotros seamos adoptados como hijos a través del Señor Jesús. Cuando el pecado entró al planeta Tierra, el ser humano dejó la posibilidad de vivir en comunión con su Padre,
por siempre y tuvo que vivir ahora separado de Dios. Ahora había que ponerlo otra vez en contacto con Dios y había que rescatarlo. Todo ese proceso se hizo mucho antes, se determinó con anticipación. Se determinó con anticipación que el Señor Jesús tendría que venir para que nosotros podamos ser salvos, porque no había otro camino. Y eso ocurrió antes aún de que el ser humano caiga en pecado. Eso es lo que está diciendo el texto. O sea, Dios hizo provisión. En el versículo 11, que se usa otra vez la palabra, nosotros vamos a ver esto con mayor claridad. Fue la voluntad de Dios la que de alguna forma proveyó un medio para que cuando el ser humano caiga pueda ser rescatado. Y este medio era justamente enviar a una persona de la divinidad, que en este caso es el Señor Jesús. Y yo creo que en este sentido Pablo es muy claro e ilustrativo para que nosotros comprendamos que nunca Dios estuvo ajeno a esta posible caída, a nuestra realidad, sino que Él siempre tuvo un plan para rescatar a la creación o a nosotros en este caso que hemos caído en pecado, ¿no? Las mujeres a lo largo de la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, han jugado un papel muy determinante en la historia. No solamente eso, sino que también en algunos momentos se les ha visto como el sexo más débil, ¿no? O como marginadas o dejadas de lado. Pero ¿qué es lo que nos dice Pablo en Efesios 5:22? El texto ha sido muy utilizado hoy en día para tergiversar la idea de que la mujer es el sexo débil, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Queremos que nos explique, pastor, este tema con respecto a las mujeres. Bueno, lo primero que debo de mencionar acá es agradecer el hecho de que has mencionado que las mujeres han jugado un rol importante, siempre, ¿no? Y siempre en la historia ha habido momentos en los que las damas lamentablemente han sido tratadas como personas de segundo nivel, y siempre ha habido momentos en los que las damas han sido reconocidas por su función. O sea, eso nunca ha sido diferente. Hoy en día también es muy parecida la historia del mundo, ¿no? Los seres humanos no hemos cambiado a pesar de los siglos. Lo otro que me gustaría mencionar de este texto es que Pablo está diciendo que la dama debe someterse a su esposo como al Señor. Miren, si nosotros nos sometemos al Señor es porque conocemos quién es el Señor. No nos sometemos por miedo al Señor. No nos sometemos al Señor porque Él nos vaya a lastimar. Ni nos sometemos al Señor porque Él es un rey déspota que está dispuesto a mandarnos y lo único que quiere es que nosotros le obedezcamos todos sus caprichos y tenemos que ser obedientes a Él por eso. Nos sometemos al Señor, según Pablo, porque el Señor dio su vida por nosotros. Y si da su vida por nosotros, no es porque solo quiere mandarnos, sino porque quiere hacer algo en beneficio nuestro. Y cuando nosotros leemos toda esta sección, lo que nos damos cuenta es que Pablo no está hablando de ningún derecho, ni del varón ni de la mujer. Solo está hablando de los deberes. Ustedes ven toda la sección, se van a dar cuenta que es puro deber. No hay ningún derecho, ni del varón ni de la mujer. Son los deberes del varón y los deberes de la mujer. Y el deber de la mujer es comportarse como Cristo se comporta con la iglesia. Tiene un deber tremendo, aún de dar su vida por la dama que va a compartir su vida con él. Tiene el deber de nutrir, tiene el deber de proteger, tiene el deber de sustentar a esta persona. Y a la dama se le dice, tienes el deber de ponerle en alta estima, porque el término griego para someter es reconocerlo y colocarlo en alta estima, reconocerlo como el líder de tu casa. Eso es lo que Pablo le está pidiendo. De paso, tenemos que leer este texto en el contexto en el que se encuentra. Y aun cuando esto habla mucho de familia acá, el contexto tiene que ver con el trato de igualdad. Porque si nosotros leemos el versículo 21, un versículo antes, va a decir que todos nosotros, esposos o esposas, hombres y mujeres, los seres humanos en su totalidad, debemos de someternos y debemos de estar sumisos unos a otros. Entonces,
en ese contexto es que se debe de leer este pasaje, no en un contexto en el que sacándolo de ese título, vamos a decir, ahora pensamos que tal vez el varón tiene una autoridad especial sobre la dama. No, el varón tiene un deber, eso es lo que dice Pablo, el varón tiene un deber, la dama también tiene un deber sobre el varón. Entonces, no se está hablando acá de un abuso, sino más bien se está hablando de colocar a los dos entes que forman la familia en igualdad y colocando sus funciones dentro del hogar. Porque hay alguien que debe liderar, pero hay alguien que tiene que sostener, hay alguien que tiene que velar porque ese hogar se mantenga sólido, y ese es el varón. Bueno, queridos amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Y queremos, pastor, que luego de haber aprendido un poco acerca de este libro, de los Efesios, me gustaría que pueda usted darnos algunas aplicaciones para nuestras vidas acerca de lo que hemos podido discutir o aprender en estos momentos. Bueno, gracias por la oportunidad. Yo quisiera cerrar tal vez este pequeño momento diciendo que debemos estudiar un poco más la palabra de Dios. Creo que necesitamos pasar más tiempo leyendo. Efesios, lo primero que nos hace recuerdo es que Dios tuvo un plan de salvación para nosotros. Efesios también nos muestra cuál es ese plan. Lamentablemente no hemos tenido tiempo para hablar de ese plan. Pero Efesios también nos muestra que en ese plan de salvación se encuentra el colocar a varones y mujeres en igualdad, en sacarlos de esa lucha a veces por el poder, en el que uno quiere dominar al otro, y colocarlos a todos en igualdad y solamente tener ambos como rey al Creador, en este caso al Señor Jesús, quien sería el que gobierna, quien sería el que manda realmente, y todos los demás, hijos, esclavos, esposo y esposa, estamos bajo ese señorío, no bajo el señorío de una persona. Yo creo que esto, si lo ponemos en práctica en nuestro diario vivir, sería de gran beneficio para nuestra sociedad y también para nuestras familias. Cuán bueno sería que los padres entendamos que las leyes que colocamos para nuestros hijos tienen que ser obedecidas por nosotros en primer lugar, y que como esposos tenemos que tratarnos con igualdad y con respeto, que la voz de los dos es la voz que manda en la casa. Dios permita pues que podamos estudiar más su palabra y podamos beneficiarnos de ella. Pastor Benjamín, agradecemos su presencia en este programa, y también a nuestros compañeros del quinto año, a Edwin y a Merlins, y a ustedes también agradecemos por su compañía. Nos estaremos viendo en el siguiente programa. Que el Señor los bendiga.